la sobrevivencia o extinción del APRA rebelde había dos tendencias claras. Los que estaban decididos a apoyar al pradismo como dentro del régimen de la convivencia, y los que no creíamos en eso. Yo incluso, reconciliado con el partido, seguía en mi posición izquierdista y democrática. Había un problema ideológico latente que se quedaba superado por la autoridad de Víctor Raúl. Hoy día no existe ese problema ideológico, pero hay una posición mayoritaria, que es la de la realpolitik, de la política realista, que dice hay que entenderse con los factores conservadores del poder, con los hombres del capital, para de esta manera servir a la larga a los trabajadores. Necesitamos un clima de confianza, que la banca, que la agricultura, que la industria confíen en el régimen aprista. Entonces esa posición no es la posición que románticamente a mí me inspire, pero no, no por eso hay una división en el partido aprista en estos momentos. Yo creo que la figura de Alan, llegando al poder dos veces, tiene que ser una respuesta a todas estas observaciones intelectualoides. ¿Hay una llamada, William? Sí, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Su nombre, por favor, ¿de dónde nos llama? Roberto Vieira, Miraflores. Muy bien, levante un poquito la voz si fuera tan amable. Sí, solamente quería hacer una consulta al doctor Vallarriestra. Decirle, ¿él considera que el APRA es Alan García o es Víctor Raúl Haya de la Torre? ¿Por qué le digo esto? Porque una cosa es cuando ha postulado Alan García con el APRA y otra cosa es cuando el APRA ha postulado con otros candidatos. Bien. Entonces, no sé cuál será su punto de vista. Gracias. ¿El APRA es Alan García o Víctor Raúl Haya de la Torre? No, pues evidentemente que las masas son apristas por Haya de la Torre, por su significación histórica, por su vida novelesca, por su trascendencia intelectual. Alan no tiene esas características. Alan no tiene una vida novelesca. Alan no tiene la trascendencia como autor que ha tenido Víctor Raúl Haya de la Torre. Haya de la Torre es un hombre que ha estado en las catacumbas, un intelectual, un genio viviendo a salto de mata, escondido en una serie de refugios. Esa característica novelesca, reitero, no la tiene Alan, pero Haya de la Torre no llegó al poder electoralmente por conjura de la derecha. El año 31 por la imposición del militarismo y del civilismo que llevó a Sánchez Cerro al gobierno. El año 1962, en que si bien logramos la primera mayoría, no se alcanzó el tercio y vino la actitud desaforada de Fernando Belaúnde de ir a levantar baldosas en Arequipa, y esto determinó que se anulara el proceso electoral porque el militarismo tenía miedo de la presencia de Haya de la Torre, entonces de 67 años, así que ya no era tan juvenil. Entonces, ¿qué sucedió? Que en la segunda elección se demostró que no había habido fraude. Víctor Raúl sacó 60.000 votos más que en la elección anterior. Sin embargo, Belaúnde, por el sentido del voto realista políticamente, ganó las elecciones. Entonces, Víctor Raúl no logró el poder. Pero, sin embargo, es una figura que, no habiendo llegado al gobierno, tiene una significación histórica extraordinaria. Mañana van a ir a avivarlo, pasado mañana, jóvenes de 18 y 20 años que no lo han conocido. Para ellos son como, para mí, Piérola, que murió 20 años antes de yo nacer y que merece mi respeto. Pero Alan tiene pues lo que no se puede discutir, llegó al poder dos veces, y la Marsellesa se ha cantado en Palacio con un presidente aprista, eso le da un mérito. Haya de la Torre es el fundador, el creador, el maestro, el hombre que orquestó todo este sentimiento revolucionario y democrático, pero Alan es el discípulo que ha logrado entrar a Palacio y se le toca la marcha de banderas, pero al mismo tiempo se puede cantar la marsellesa aprista en la vieja casa de Pizarro. Sigamos con la participación del público. Aló, buenas noches, Hable Pueblo. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? A mí hace poco mi pregunta no se pudo escuchar, le saludo a Eduardo Huerta, dirigente del último congreso del partido, no, pero que bueno, yo lo que quería preguntar a Tribuno... Se cortó. Bueno, parece que tenemos problemas con... A ver, baje el volumen de su televisor, por favor. Listo, vamos, lo escuchamos. Bueno, yo quería preguntarle al compañero Vallarriestra, ¿no? Eduardo Huerta se saluda. Él escribió un artículo hace muchos años, ¿no? Donde él decía que él se sentía orgulloso de pertenecer al APRA, ¿no? Un partido con historia, con reivindicaciones, pero que eso no reivindica ni justifica la presencia política de un militante del APRA en la actualidad. Y coincido con él. La pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud de un militante actual del aprismo, ¿no?,
en esta nueva experiencia de gobierno y con todos los problemas antidemocráticos que existen al interior del APRE. Se lo pregunto a Javier porque es un hombre centrado, un hombre a quien yo admiro y le estimo mucho, y un saludo fraterno, Javier, de parte de Eduardo Huertas, igual que Rafael Romero, y gracias por la participación. Gracias por creo que ahora sí ha sido clara la pregunta, ¿no? La pregunta, muy está hablando de antidemocracia dentro del partido. Muy interesante. Conmigo sucede un fenómeno, ¿no? Que yo soy un aprista y nadie puede entrar a discutirme mi posición aprista. Soy aprista desde que tengo uso de razón. Vivía yo en la casa oligárquica de mis abuelos maternos y pasaban las multitudes apristas y yo salía a saludarlas con el pañuelo blanco en alto. Iba furtivamente a los mítines de ahí de la Torre. ¿Por moda o por convicción, Por doctor? convicción, ¿no? ¿Qué moda? Entonces yo vivía en el colegio de la Recoleta, que llegaba de mi casa al colegio, etcétera. Leía clandestinamente los libros de ahí. Era una seducción de mi persona, siendo un niño, por la figura de Víctor Raúl. Iba a la librería en la universidad donde estaba el compañero Ojeda, que en las trastiendas vendía los libros prohibidos del APRA, que yo compraba con mis propinas. Así que yo ya sabía que el aprismo era eso. Mi situación era distinta. Siendo una familia antigua de Lima, mis padres eran divorciados. Entonces yo sentía que los sectores más reaccionarios de mi familia me miraban como un proscrito. Entonces eso contribuía a acentuar mi posición aprista. No era meramente teórica, sino una posición de rebeldía. Entonces he sido, como saben ustedes, concejal aprista 2 veces, constituyente aprista, senador 2 veces, he sido miembro de la comisión consultiva nombrado por ministros de Relaciones nombrado por ministros apristas, y hoy día soy congresista del partido, pero no estoy inscrito. Entonces así que un día en la Cámara me paré a discutir un asunto y Mulder se quiso precisar. Don Javier Vallerriestra es miembro de la célula, pero no está inscrito en el partido. Yo repliqué, yo no necesito carnet para ser aprista. Y entonces a la salida me preguntó, ¿ha tenido usted un problema en el pasado con Mulder? Le dije, imposible, Mulder no tiene pasado. Entonces yo sí tengo un pasado aprista. Ahora, la diferencia entre Mulder y yo es que yo tengo un pasado y él tiene un futuro. Yo ya no tengo futuro. Pero, ¿qué cosa hay que hacer en el partido? Hay que acabar con controlar la realpolitik. Doctor, ¿me permite, por favor? Vamos a una pausa y luego le contesta al televidente. Bien, vamos a una pausa.